Bueno, bienvenidos entonces a esta clase, el origen de las escrituras. Hoy estaríamos con el episodio número 4 y con esto estaríamos haciendo o completando una introducción a esta clase, el origen de las escrituras. El tema de hoy sería los escritores bíblicos. El enfoque de este tema es hacer una breve referencia a los escritores de la Biblia, para notar que todos convergen en un mismo mensaje, ¿sí? Por supuesto, les dejo una bibliografía para cuando ustedes tengan tiempo o para cuando se jubilen, porque no se puede dar todo esto en una sola clase. Ya vimos la clase pasada la Biblia en su entorno. Ahora vamos a agregar un libro que se llama La historia de la Iglesia, de Eusebio, Iglesia de Cristo, Historia, Cultura y Arqueología. Vamos a ver algunos datos hoy de la arqueología de Ricardo Barrera y el Manual Bíblico MacArthur y un par de sitios web para que ustedes puedan consultar. En la clase pasada habíamos visto este lado izquierdo, por así decir. Habíamos estudiado los autógrafos originales y habíamos hecho un análisis del canon, ¿se acuerdan? Bien. Ahora, en esta clase de hoy, para cerrar, tendríamos que estudiar los escritores o lo que se llaman agiógrafos. Tendremos que hacer un análisis de los personajes que escribieron la Biblia. Así que por acá vamos. Los escritores bíblicos. La Biblia fue escrita por más de 40, algunos dicen 49, personas, todas ellas de muy diversa profesión o actividad y de distinta posición económica, escrita en 3 lenguajes diferentes y en 3 continentes, que son Europa, Asia y África, como ven en la lámina, y abarca aproximadamente 60 generaciones. Otros dicen 49 generaciones. Hay un autor que dice 49 personas, 49 generaciones, 49 letras, haciendo referencia a las letras del alfabeto hebreo y griego. Bueno, y como vimos la clase pasada, que estudiamos el canon, Moisés abrió el canon, ¿no? Y 1500 años después, el apóstol Juan cerró el canon. ¿Se acuerdan? Hasta ahí. Bueno, quiero aclarar antes de empezar que vamos a hacer algo así como se suele decir, una pincelada, porque no podemos cubrir este tema en una clase. Entonces no vamos a ver ni todos los escritores ni todos los detalles de los escritores. Pero bueno, para el objetivo creo que va a estar bien los contenidos que vamos a ver. Entonces vamos a comenzar con los escritores del Antiguo Testamento. El primero de ellos es Moisés. Moisés es el profeta más importante para el judaísmo. Su nacimiento fue en Egipto. Como sabemos, Moisés es el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Es llamado en la tradición judía Moshe Rabenu, que quiere decir Moisés nuestro maestro. También, como sabemos, fue adoptado por la hija de Faraón de Egipto, por lo tanto su educación fue conforme a los más altos estándares de la educación egipcia, ¿sí?
Su trabajo fue el de un legislador, algo así como un abogado. Ese era Moisés. Como ven en la lámina, Moisés fue hijo de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví, y tuvo dos hermanos, Aarón y Miriam, que es lo mismo que María, ¿sí? Se le atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia. La Torá la escribió Moisés entre 1440 y 1400 a.C. y la escribió en el desierto durante la travesía a Canaán, que era la tierra prometida, y también la escribió en las llanuras de Moab. Bien, ¿por qué hago esta referencia al monte Nebo? Porque en toda la trayectoria de Moisés, desde Egipto a la tierra prometida, que ven ahí una línea roja en el mapa, Moisés llegó hasta el monte Nebo. Es el lugar donde Moisés, dice la Escritura, que desde ahí miró la tierra prometida, desde ese monte, y después de verla murió. La cresta de este monte es de 1000 metros de altura, y desde ahí ofrece impresionantes vistas de Jericó, del Mar Muerto, de Cisjordania, el río Jordán, y en días muy claros se suele ver Jerusalén. Acá arriba, ¿sí? Donde estamos, ahí arriba hay una foto, por supuesto esa es un cuadro, pero esto que ven acá abajo es una piedra que está en el monte Nebo como un monumento, desde donde Moisés miró la tierra prometida y falleció. Ustedes imaginen, 40 años caminando, cruzó el Mar Rojo, hubo guerras, el maná que ocurrió en el desierto, y él llega a ese lugar y desde ahí ve y dice, esa es la tierra que Dios me prometió, y murió. Y continuó Josué, que ahora lo vamos a ver. Moisés, otro tema, se lo considera como el primer legislador de toda la historia de la humanidad. Desde el 1897, una gran estatua de Moisés sosteniendo los 10 mandamientos ha estado en la rotonda de la Biblioteca del Congreso en el edificio Jefferson de los Estados Unidos, el Capitolio, y ahí ven una imagen. Porque el pueblo de Estados Unidos tiene un gran respeto por Moisés como legislador. Los 10 mandamientos han sido siempre parte de la historia de los Estados Unidos, y desde el 2010, vean qué dato, funciona el Capitol Ministries, que es un grupo de 50 legisladores que estudian la Biblia. Ellos procuran estudiar la Biblia y cuando legislan procuran comparar las leyes que van produciendo con la Escritura. Interesante, ¿no? Como nada que ver acá, ¿no? Pero por lo menos hablamos con Julia y decimos, bueno, y sirve los 10 mandamientos. Imagínense si en nuestra nación cumplieran 2 mandamientos de Moisés: no mentir y no robar. ¿Qué país tendríamos, no? ¿Qué país? Bueno, vamos a continuar. Parte de lo que tú y yo creemos lo escribió Moisés. Ahora viene Josué. Bueno, Josué fue un líder militar y sacerdote de Israel, hijo de Nun. Josué fue quien condujo a Israel a la tierra prometida, a Canaán. Nació en la esclavitud egipcia, fue adiestrado por Moisés y escribió el libro de Josué aproximadamente por el 1400 al 1370 a.C. Los textos de Josué, Jueces y Primero Samuel relatan la conquista y colonización de Canaán después que los judíos escaparon de Egipto. Josué fue quien dividió la tierra prometida entre las 12 tribus. Ahí tienen un mapa a la derecha, las 12 tribus de Israel. No hay que confundir esto con el hecho de que después se dividieron en tribus del norte y del sur. Acá es la primera vez que se dividen en 12 tribus, que ahí están: Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Efraín y Manasés, que eran los hijos de José,
Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén y Gad. 12 tribus, y los levitas, que eran la clase sacerdotal, que ellos no recibieron tierra, sino que fueron dispersos por algunas ciudades y se encargaban de la parte espiritual, digamos, del pueblo de Israel. Acá están viendo en la lámina un mapa o una captura de lo que sería el árbol genealógico, que ya estudiaremos en su momento. Las 12 tribus de Israel, que se refieren a los hijos del patriarca Jacob, que venía de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y establecen las descendencias tribales de quienes constituyeron más adelante la nación de Israel. Estas 12 tribus se conformaron más o menos en el 1030 al 930 a.C., y luego, con las guerras y las dispersiones que tuvo el pueblo de Israel, 10 de estas tribus fueron dispersadas por los asirios, quedando solamente la tribu de Judá y Benjamín, que estaban al sur, ¿no es cierto? Y más adelante se dispersan cuando los romanos conquistan Jerusalén. Lo interesante de esto, ¿por qué lo cito? Porque habrán escuchado por ahí el tema de dónde están las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Bueno, no se sabe dónde están porque la Biblia no lo dice. Algunos historiadores presuponen que puede haber descendientes de estas gentes en Europa, Estados Unidos, Reino Unido. Bueno, sigamos. Samuel viene ahora. Samuel es un sacerdote, profeta de Dios y líder militar de la tribu de Leví. Nació en Ramá, ahí lo ven en el mapa, cerca de Jerusalén, al norte. Escribe el libro de Jueces en el 1100 a.C. y abarca desde el año 1450 al 1120 a.C. Samuel también escribe el libro de Ruth en el 1090, y él mismo escribe parte de Primero de Samuel en el 1078 a.C. y Segundo de Samuel en el 1040 a.C. Samuel fue quien ungió al rey Saúl, primer rey de Israel. Muy bien, seguimos con Esdras. ¿Vamos bien? Bien, Esdras es un escriba y sacerdote. Escribe en Jerusalén Primero y Segundo Crónicas. También escribe el libro de Esdras, probablemente Nehemías. El primer rollo, Esdras, lo escribe en el 460 al 440 a.C. y abarca del año 1076 al 537. A Esdras, como vimos la primera clase y la clase pasada, le debemos la conformación del canon judío que se llamaba la Tanaj. ¿Se acuerdan? Bueno. Esdras tuvo acceso a los archivos reales del Imperio Persa y la tradición dice que fue el fundador de la gran sinagoga, que no era una iglesia, era una reunión que hacían donde tenían entre 70 y 120 sabios de Israel. Y ahí se discutían cuestiones religiosas y políticas, y ahí fue donde el canon, en esa asamblea, el canon completo del Antiguo Testamento, formalmente fue reconocido por primera vez. Muy bien. Nehemías. Nehemías, en este caso, fue copero. Fue un copero del rey Artajerjes, rey de Persia. Y el copero del rey era el responsable de proteger la copa del rey para que no lo fueran a envenenar. Esa era la función del copero. O sea que no era un mozo simple y común, ¿no? Escribe su libro, el libro de Nehemías, en Jerusalén. Fue gobernador de la provincia de Judea en el 445 al 420 antes de Cristo. Aunque, como dijimos hoy, hay autores que dicen que el libro de Nehemías fue escrito por Esdras. Pero bueno, acá en este punto citamos el libro de Esther, que es uno de las mujeres de la Biblia, pero el libro de Esther lo escribió un tal Mardoqueo, que fue el primo de ella, que la crió como una hija, y Mardoqueo
fue un varón judío entroncado en la genealogía de Benjamín y de Saúl. Escribe en la ciudad de Susa, actualmente Irán, aproximadamente en el 460 al 350 a.C. Y ahora viene David, conocido. David fue pastor y llegó a ser el rey de Israel, ¿sí? Escribió el libro de Salmos, pero no él solo. Lo escribió con los hijos de Coré, que se llamaban Asir, Elcana y Abiasaf, en el 586 al 538 a.C. Salmos se escribe en el desierto de Judea, ahí pueden ver en el mapa a la derecha, en Babilonia. Y David es el autor del 70% del libro de Salmos. Otra parte de los Salmos, recuerdan, la escribió Moisés. Vimos la clase pasada. David fue el sucesor de Saúl como segundo monarca del reino unificado de Israel. Como dato interesante, David nació en Belén, igual que Jesucristo. Perteneció a la familia de Isaí de la tribu de Judá. Jesucristo viene de la tribu de Judá, ¿no? David tiene importancia como el ancestro de Cristo, ya que muchas profecías del Antiguo Testamento indicaban que el Mesías o el ungido descendería de la línea de David. De aquí que los evangelios de Mateo y Lucas trazan el linaje de Jesús hasta David para completar o verificar este requerimiento. Yo voy a hacer acá una referencia muy breve a la genealogía, porque si uno traza la genealogía desde Adán a David es en línea recta. Sin embargo, ven ahí que tenemos Adán, Abraham, por supuesto es salteado, ¿no? Adán, Abraham, Jacob, que es Israel, Judá, David. En David, la escritura bíblica bifurca la genealogía en dos. A partir de David y Bernabé vienen los dos hijos que son Salomón y Natán. Por el lado de Salomón viene José, que fue esposo de María. Por el lado de Natán viene María. Y ahí puse unas líneas de puntos porque esto habría que estudiarlo muy en profundidad y hoy no podemos hacer eso. Pero bueno, de José y María viene Jesús. El punto es que Lucas, ¿no es cierto?, del lado de José sigue el linaje que se llama legal. Legal significa que yo, por ejemplo, puedo adoptar un hijo, firmo, pero ese hijo no tiene mi simiente. ¿Ah? Entonces por eso Lucas toma el linaje legal, entonces José es el padre legal a través de Salomón, que era hijo de David. Entonces conecta a Jesús con David y Abraham legalmente. Por eso Jesucristo legalmente le corresponde el trono de David, ¿no? En cambio, Mateo va por el lado de lo biológico. Conecta a Jesucristo con David y Adán desde el punto de vista genético, descendencia sanguínea, a través de Natán, que era el otro hijo de David, y Jesús es el Salvador de la humanidad. Pero esto lo vamos a dejar acá porque hay que estudiarlo y profundizarlo, ¿no? Pero con esto alcanza para lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Luego viene Salomón, hijo de David, que heredó su imperio, gobernó Israel, escribe el libro de Proverbios junto con Agur y Lemuel en Jerusalén. Salomón escribe el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, en un palacio en Jerusalén, aproximadamente por el 960 al 930 a.C. Su vida se relata en el libro de Primero de Reyes y Segundo de Crónicas y se le describe como sabio e inmensamente rico. Todos conocemos, ¿verdad? 700 esposas y 300 concubinas. Realmente hay que ser sabio e inmensamente rico, ¿no? Muy bien. Pero bueno, ese es el punto con Salomón. Salomón construye el primer templo de Jerusalén
en el 957 a.C. y luego este templo fue saqueado y destruido a manos del rey Nabucodonosor de Babilonia en el 587. Muy bien, Isaías. Isaías era casado, tenía 2 hijos, fue criado en Jerusalén. Escribe acerca de sí mismo en el tiempo del 701 al 601 a.C. Es hijo de Amós, fue ministro de Jerusalén y profeta a Judá. Él venía de una familia, podemos decir hoy, adinerada, una familia importante. Vean, fue estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. Tenía una educación de alto nivel para la época, ¿no es cierto? Fue conocido como el profeta evangélico. Isaías habló mucho de la gracia de Dios para Israel y en el capítulo 53, muy conocido, es el retrato de Cristo como el Cordero inmolado de Dios. Vean, Isaías profetiza la primera y la segunda venida de Cristo y la salvación a través del Mesías, del ungido de Dios. El testimonio de Isaías es que Jesús es el Cristo, el Santo de Israel y el Mesías prometido. ¿Vamos bien? ¿Está acá? Bueno, esto es un punto interesante que vamos a tocar, mencionar, porque el libro de Isaías tiene 66 capítulos y Isaías da una increíble descripción del carácter de Dios, las cualidades de Dios. Yo lo voy a leer así rápido, pero ahí les dejo los versículos, si ustedes después quieren pausar el video y revisar en su casa los versículos. Isaías dice que Dios es accesible, es fiel, es glorioso, es santo, es justo, es bondadoso, es luz, es paciente, es amoroso, es misericordioso, es poderoso. Dice Isaías que Dios cumple sus promesas, provee, es verdadero, no tiene igual y es sabio. ¿Qué tal las características de Dios, las cualidades de Dios? Lo voy a leer de nuevo porque quiero que leamos un versículo después de leer todo esto. Recuerden, entonces, Dios es accesible, fiel, glorioso, santo, justo, bondadoso, es luz, paciente, amoroso, misericordioso, poderoso, cumple sus promesas, provee, es verdadero, no tiene igual y es sabio. Entonces, vean qué versículo para colgarlo así en una pared y leerlo todos los días, ¿no? Isaías 41:10 dice: no temas, que estoy contigo, no te angusties, que soy tu Dios, te doy fuerza y voy a ayudarte, te sostiene mi diestra salvadora. Impactante, ¿no? Después de ver todas las características y ver todo esto. Bueno, Jeremías fue profeta, vivió en Jerusalén, Babilonia y Egipto. El libro de Jeremías fue escrito entre el 630 y el 580 a.C. Anunció al pueblo la destrucción del reino de Judá. Y eso se cumplió cuando Nabucodonosor saqueó y destruyó el primer templo de Salomón en el 587 a.C. Ese templo luego fue reconstruido por Zorobabel, hijo de David, en el 515 antes de Cristo, y después volvió a ser destruido, ya lo vamos a ver. En el 66 después de Cristo, la población judía se rebeló contra el Imperio Romano, pero 4 años después, en el 70, las legiones romanas, bajo las órdenes de Tito, reconquistan Jerusalén y destruyen el segundo templo de Jerusalén, y este acontecimiento había sido profetizado por Jesucristo en Marcos 13. Fíjense cómo se van uniendo las escrituras, las profecías se van cumpliendo. Daniel es profeta, escribe en Babilonia, fue vocero
de Dios al mundo gentil y judío. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada? Judíos, gentiles, iglesia de Dios. Declarando los planes actuales y futuros de Dios. Escribió su libro de Daniel poco después del 530 a.C. En Daniel, nos vamos a detener un poquito nomás acá, en el capítulo 9 encontramos la profecía de las famosas 70 semanas de Daniel. En esa profecía, Daniel profetiza la fecha en que vendría el Mesías a la tierra y el establecimiento del pacto al ser crucificado. Y eso se cumplió, esa parte. Y en Daniel capítulo 2 se relata el sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿no? Y cómo Daniel interpreta ese sueño y describe la dominancia política de 4 grandes imperios sobre Israel, que fueron Babilonia, los medo-persas, Grecia y Roma. Y acá nos vamos a detener un poquito porque seguramente ustedes lo conocen o lo hemos escuchado también, que Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran estatua que dice él que tenía cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. Esto es lo que soñó el rey Nabucodonosor, y ninguno de los sabios o de los adivinos del reino de Babilonia se lo podían interpretar. Y Daniel se lo interpreta. Y le dice que la cabeza de oro era el gran imperio babilónico de él mismo, pero que más tarde vendría otro imperio, y fue cuando Ciro conquistó Babilonia, y fue el imperio medo-persa del 539 al 331 a.C. Pero después, le dice Daniel al rey, viene otro imperio. Con Alejandro Magno sucedió esto cuando derrota al imperio persa y surge el imperio griego, 331 a 168 a.C. Pero después, le dice Daniel, el imperio griego va a caer y surge con el general Lucio Mumio, que gana una guerra muy importante en la ciudad de Corinto, y ahí surge el imperio romano del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Y después de eso va a caer el imperio romano, y los pies de hierro y el barro cocido simbolizan los gobiernos que se levantarán luego del imperio romano. El imperio romano fue conquistado por tribus bárbaras, y algunas de esas tribus no se sabe dónde fueron a parar, pero otros historiadores, esto no lo dice la Biblia, los historiadores dicen que algunas de esas tribus bárbaras son hoy los ingleses, los franceses y los italianos. Pero ¿por qué yo quería hacer mención de esto? Que es como que nos estamos expandiendo más allá de lo que queremos ver hoy. Porque la profecía de Daniel declaró que el mundo, luego de Roma, políticamente permanecería dividido por el resto de la historia de la tierra hasta la segunda venida de Cristo. O sea, es una profecía que tiene un carácter geopolítico que llega hasta nuestros días, porque luego del Imperio Romano no hubo nunca más un imperio con poder. Hubo intentos de otros imperios, pero no prosperaron. Así que hasta el día de hoy se cumple esta profecía que dijo Daniel. Interesante, ¿no? Qué sé yo. Es interesante hacer relaciones a veces. Oseas. Bien, Oseas es profeta y escribe en Samaria, oriundo del reino del norte de Israel, aunque él se dirigió tanto al reino del norte como a Judá, que era el reino del sur. Él tomó por mujer a una tal Gomer, que era prostituta, dice la palabra.
y fue padre de 2 varones y una mujer. Y esto de que era prostituta lo pongo para ver la diversidad y la heterogeneidad de gente que participaba con los profetas. Este era copero, el otro era rey, el otro era pescador, este se había casado con una prostituta, y así va transcurriendo la historia bíblica, ¿no? El ministerio de Oseas comenzó en el 755 hasta el 725 a.C. Oseas revela el amor fiel de Dios por su pueblo, y vean esto: Oseas predice la venida de Jesucristo, el Mesías de Israel, 700 años antes, hacia el futuro. Interesante, ¿no? 700 años antes dijo, va a venir el Mesías. Y el Mesías vino después. Joel escribe cerca de Judá, y él era un pastor de ovejas y agricultor. El libro de Joel fue escrito aproximadamente en el 835 y el 800 antes de Cristo. Vean, Joel profetiza el derramamiento de Espíritu Santo. Esto se cumplió con Pedro en Hechos capítulo 2, conocido como el evento de Pentecostés. El derramamiento o el hablar en lengua que ocurrió en Hechos 2 fue profetizado por Joel. Joel significa el hombre de Dios, o Dios es su Señor. Después lo tenemos Amós. Amós, vean, era pastor y recolector de higos silvestres. Vivía en una ciudad llamada Tecoa, al sur de Jerusalén, y la fecha de escritura de su libro es a mediados del siglo VIII a.C., durante los reinados de Usía, rey de Judá. Amós. Zacarías nació en Babilonia, y este libro es el segundo únicamente después de Isaías en amplitud de escritos proféticos acerca del Mesías, Jesucristo o el ungido, y la fecha de escritura de Zacarías estaría situada entre el 520 y 470 a.C. Zacarías significa Jehová ha recordado. Este es el libro más mesiánico, apocalíptico y escatológico. Escatológico quiere decir que predice lo que va a suceder al final de los tiempos. Escatología quiere decir eso. Primordialmente hace una profecía de Jesucristo, enfocándose en su gloria venidera como medio para consolar al pueblo de Israel. Y llegamos a Malaquías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento que escribió en Israel. La tradición judía lo identifica como un miembro de la gran sinagoga que recolectó y preservó las escrituras. Su libro, Malaquías, cierra el canon del Antiguo Testamento histórica y proféticamente. Malaquías significa mensajero de Jehová, y la fecha de sus profecías aproximadamente es en el 433 al 424 a.C. Muy bien. Bueno, ¿vamos bien? Bueno, estamos haciendo, ¿no es cierto?, unas pinceladas, como se suele decir, porque si no... Pero bueno, vamos a entrar ahora en la parte del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos de los escritores del algunos de los escritores del Nuevo Testamento. Mateo era un cobrador de impuestos de la ciudad de Capernaum. Los cobradores de impuestos tenían fama de pedir más de lo que correspondía y quedarse con el vuelto. Dice algunos historiadores, era un hombre de un pasado pecaminoso. Bueno, luego fue apóstol de Jesucristo, escribe su evangelio en el año 50 después de Cristo. Recuerden que las fechas siempre son aproximadas. Mateo escribió como un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que describió, dando testimonio original de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. Mateo muestra que Cristo es el heredero de la línea real. Vimos hoy
la genealogía. Demuestra que él es el cumplimiento de docenas de profecías del Antiguo Testamento con respecto al rey que vendría. Luego lo tenemos a Marcos. Marcos escribe en el año Marcos escribe en el año 57 al 60 después de Cristo, lo hace en Roma. Noten esto, el Evangelio de Marcos no se pudo escribir sin Pablo, porque Pablo escribe gran parte de sus cartas antes del Evangelio de Marcos y Juan. Marcos fue alguien que estuvo muy cerca del apóstol Pedro, escribió en su Evangelio muchas cosas que aprendió de él. Marcos aparece en el libro de Hechos, donde es conocido como Juan, el que tenía el sobrenombre Marcos. Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo, quien llegó a mencionar a Marcos y a Lucas como sus colaboradores. Ahora vemos a Lucas, el médico. Lucas es un médico gentil, oriundo de Antioquía. Ahí pueden ver en el mapa más o menos dónde queda Antioquía. Escribe en Cesarea en el 58 al 65 después de Cristo. Hechos lo escribe él también en el 61 en Roma. Su evangelio, esto es interesante, aporta datos relevantes sobre los primeros años de la vida de Jesucristo. En Roma se encontraba Pablo. Y Lucas y Pablo siempre andaban juntos. Esto indicaría que Lucas, por ejemplo, nunca estuvo presente en la vida de Jesús. Sin embargo, uno ve en los evangelios, cuando abre la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas nunca estuvo presente en la vida de Jesús. Quienes sí estuvieron fueron Mateo, Juan y Pedro. Y Pedro, Pedro escribe primera y segunda de Pedro en Babilonia en el año 65 al 68. Vivía en Cafarnaúm o Capernaum, es lo mismo. Ahí junto con Juan y Santiago ellos se dedicaban a la pesca. Era conocido como Cefas. No tenía letra y no tenía estudio. Era un pescador era Pedro. Y es el primer apóstol llamado por Jesucristo. Así que Jesucristo puede llamar a cualquiera, independientemente de su título universitario. Vean esto. En el cristianismo primitivo, las iglesias en las casas desempeñaron un papel esencial. Cuando una casa privada era ofrecida para las necesidades de reunión en torno a la palabra de Dios, se hacían adaptaciones en el interior de la casa y estas casas se llamaban domus ecclesiae. Y ahí tienen un croquis de lo que podría llegar a ser una casa, domus ecclesiae de aquella época. Por ejemplo, acá, en esta sección, por ejemplo, había dos cuartos, se tumbaba una pared y ahí se reunían. Bueno, ese es el patio de la casa, etcétera, etcétera. Domus ecclesiae. Cuenta la Biblia y la arqueología que las primeras reuniones de la iglesia primitiva, los apóstoles, Jesucristo y eso, se hacían en la casa de la suegra de Pedro. Y allí se produjo la curación del paralítico, a quien introducen por el techo de la casa porque no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío. Eso lo pueden leer en Marcos 2, 1 al 5. Acá quería aclarar que en la costumbre de esa época, la suegra de Pedro era viuda. Entonces, cuando se casaba una de las hijas, el marido de la hija venía a vivir a la casa y asumía el rol del jefe de familia. Por eso hablamos de la casa de la suegra de Pedro o la casa de Pedro también. Osiek y Balch, que son dos arqueólogos, dicen lo siguiente. Vea, al comparar las excavaciones arqueológicas de las casas de esa época, en una casa típicamente podrían caber 6 a 15 personas.
Sin embargo, en la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, habían hecho una ampliación de una de las habitaciones con espacio de hasta 80 personas. Esa fue la modificación que hicieron y yo quería presentarles unas fotos, hallazgos arqueológicos de la casa de Pedro en Capernaum, donde se hacían estas reuniones. Las construcciones eran octogonales y lo que ven ahí es lo que se descubrió, la arqueología lo descubrió, todas esas piedras que están ahí en octogonal, pero ahí ven como un techo, y eso es porque luego se edificó una iglesia sobre esas construcciones arqueológicas. Por supuesto, eso es explotado hoy día como turismo, y bueno, yo creo que lo tienen los franciscanos, unos de esos. Entonces ahora la casa de Pedro se conserva bajo un templo moderno que resguarda los restos de esa domus ecclesiae donde se juntaba Pedro, Jesucristo y toda la gente de esa época, y ahí en el mapa tienen arriba a la derecha más o menos la ubicación, ¿no? Bien, seguimos con Juan. Juan escribe el Evangelio. ¿Sabían esos datos? Interesantes, ¿no? Juan escribe su Evangelio en el 85 al 90 después de Cristo en Éfeso, Turquía, actual Turquía, y escribe las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan y el libro del Apocalipsis. Juan escribió el Evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia Menor, cuando era ya avanzado de edad. Ahí tienen en el mapa a la derecha aproximadamente donde se encuentra Éfeso. Juan fue un apóstol y uno de los tres más íntimos de Jesús. Jesús es el que Jesús refiere como mi hijo amado. Claro. Junto con Pedro y Jacobo, siendo un testigo ocular y participante del ministerio terrenal de Jesucristo. Juan, al igual que Pedro, era un pescador y fue el único que no murió martirizado. A todos los demás, lo dice la historia, lo dicen las escrituras, o le cortaron la cabeza, o los serrucharon, le clavaron espadas, los crucificaron al revés. El único que se salvó fue Juan. A Pablo mismo lo decapitaron. En Roma. Nota: Juan el apóstol es distinto de Juan el Bautista, quien era el primo de Cristo y que lo bautizó en el río Jordán. Y llegamos a Pablo. Pablo nació en Tarso de Cilicia, actual Turquía. Él pasó gran parte de los primeros años de su vida en Jerusalén como un alumno del célebre rabino Gamaliel. Al igual que su padre, Pablo era un fariseo, un miembro de la secta judía más estricta. Pero Pablo dominó la historia judía, los escritos y los profetas. Conocía la Tanaj de punta a punta. Era un extremista y, como sabemos, perseguía violentamente a los seguidores de Cristo, como se relata en Hechos capítulo 8. Escribe sus epístolas en el 50 al 60 después de Cristo. Pablo escribe mucho desde la cárcel, y era el apóstol a los gentiles, quienes no conocían, no sabían casi nada de toda la historia del Antiguo Testamento. Así que bueno, este es un mapa de los viajes misioneros que hizo Pablo. Recorrió todo Asia, Medio Oriente y Occidente, como ven abajo en una nota. Recorrió en 31 años 14.725 kilómetros, en 4 viajes misioneros, y bueno, habló la palabra y fundó varias domus ecclesiae, que eran reuniones muy diferentes a lo que es hoy una iglesia, muy diferente. Ya en su momento vamos a estudiar esas cosas. Mucho de lo que tú y yo creemos, ¿quién lo escribió? Pablo.
y mucho de lo que creen todas las religiones. Lo escribió Pablo. También lo escribió Moisés, también lo escribió Salomón, también lo escribió Pedro. Bueno, y así llegamos en esta pincelada rápida y muy incompleta a la cronología, una cronología de los escritores bíblicos, los hagiógrafos del Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos citado desde Moisés hasta Malaquías, hemos salteado a varios y hemos citado a Mateo, Marcos, Lucas, Pedro, Pablo y Juan del Nuevo Testamento. Más o menos desde el 1400 antes de Cristo hasta el 98 después de Cristo, cuando se cierra el canon con Juan. Muy bien, para ir terminando, entonces, la Biblia fue escrita por más de 40 personas, todas ellas de muy diferente profesión o actividad y de distinta posición económica. Fue escrita en 3 lenguajes diferentes y en 3 continentes, África, Asia y Europa, y abarca aproximadamente 60 generaciones. La pregunta del millón es, ¿cómo es que todos los que escriben hablan de lo mismo, siendo que además muchos de ellos no se conocieron? Cada uno busque una respuesta, ¿no? Lo que uno predice en una época, luego se cumple en otra época. Todos hablan de un mismo tema común y todos ellos pasan por el hilo rojo de las Escrituras, Jesucristo. La clase pasada mencionamos, Jesucristo es quien une todos los libros de la Biblia. Hay una obra, que se la cito ahí abajo, Manual Bíblico MacArthur, donde este estudioso de la Biblia tiene esa obra donde vos podés seguir, y en cada libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Salmos, Eclesiastés, Mateo, en cada libro este hombre te pone donde se cita a Jesucristo y los versículos para que vos puedas chequear ahí que Jesucristo es quien une todos los libros de la Biblia. Manual Bíblico MacArthur. Bien, como estamos cerrando la introducción de esta clase, vamos a hacer un mapa conceptual de estas primeras 4 clases. Hemos dicho que las Escrituras son reveladas, transmitidas, restauradas y traducidas, y que del autor al lector hay 6.000 años de historia. Entonces es un campo de estudio muy amplio, muy grande. En la clase 1 quisiera recordar que vimos que la Biblia, vista como libro, ha transitado por diferentes procesos históricos con características propias, sus pros y contras. La Biblia ha transitado por diferentes conflictos ideológicos y de poder, tanto internos como de contexto. En la clase 2 hicimos un estudio exegético. Vimos que la Biblia es la más grande obra de Dios creada en los cielos y en la tierra, que Dios era su autor. El versículo que estudiamos fue 2 Timoteo 3:16, ¿sí? Y después, Salmo 138:2, 2 de Pedro 1:21, Gálatas 1:11 y 12, 2 de Pedro 1:19, Hechos 17:11, donde vemos que las domus ecclesiae de aquella época se dedicaban a estudiar las Escrituras, a ver si esas cosas eran así. ¿Se acuerdan del versículo? En la clase 3, que fue la clase pasada, vimos que la Biblia fue dada como un conjunto de partes a santos hombres, quienes escribieron los autógrafos originales. Posteriormente vimos que todo eso se integró en un canon del Antiguo y Nuevo Testamento, recuerdan la Tanaj y luego otros 27 libros, que quedó establecido, pero no tenemos hoy día los originales. Los originales no están. Y vemos que en la clase de hoy, la clase 4, vimos que
Los escritores bíblicos o agiógrafos fueron más de 40 de distintas culturas, profesiones o actividades. Vimos que escribieron en 3 continentes y en 3 lenguajes diferentes durante 40 generaciones o más. Y que todos ellos hablan de un mismo tema y convergen en un mensaje común. Más o menos esto es lo que vimos hasta acá. Entonces cerramos una introducción a esta clase y la clase de hoy cerramos con este versículo, que ya lo leímos la clase pasada. Segunda de Pedro 1:19, que dice: tenemos también, luego de todo esto, ¿no? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso se refiere al retorno de Cristo, ¿no? Pero bueno. Vine dice que cuando habla acá de más segura, Vine dice que eso quiere decir que la palabra está confirmada en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque vinieron profetizando todas esas cosas y en la persona de Cristo vemos que se cumplió todo. Por tanto, podemos confiar por completo en lo que dijeron los apóstoles. Y ya vimos esto, que estar atentos quería decir sostener la mente, tener cautela, considerar cuidadosamente, estar alerta, en guardia, ser precavido, aferrarse a. Y ahí he puesto ocúpate en la lectura, un poquito más grande, porque ¿qué pasa? Que en esta época particular, esto no fue que existía la palabra, existían los apóstoles, Jesucristo y ya está. Había un montón de religiones que influenciaban sobre lo que los apóstoles hablaban. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos. A veces eran sectas políticas que perseguían otros fines. Y bueno, y todo esto estaba mezclado con rituales, cultos satánicos, adivinaciones, sacrificios a los muertos, astrología. Todo eso estaba. Mientras se escribía la palabra, circulaban apócrifos, contradiciendo la palabra y presentando otras doctrinas. Y en esta época fue donde se escribió todo esto. Así que bueno, esto es lo que hay que hacer con la escritura, manejar con precisión la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Bueno, y hasta acá llegamos en esta introducción de esta clase. Dios los bendiga